que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacerle las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Amantísimo Padre, en esta hora yo vengo delante de tu presencia, Señor. Habla conforme a tu corazón y misericordia en esta hora, Espíritu Santo, porque tu palabra, oh Dios, es la que convence de pecado, de justicia y de juicio, Dios. Tu palabra, oh Dios, es lámpara a nuestros pies, porque es la que conduce a nuestra alma. Yo te pido en esta hora, Padre, que tomes el control de mi mente y mi corazón, oh Dios, que no sea yo hablando, sino que sea tu Santo Espíritu, oh Dios, derramándose sobre esta iglesia. Espíritu de Dios, muévete en esta hora, Padre, quitando todo pensamiento erróneo, Padre, todo pensamiento, Padre, que descuida tu palabra. Amantísimo Rey, que sea tu palabra, oh Dios, hallando cabida dentro de nuestro corazón y nuestra mente, Padre, que podamos, oh Dios, atesorar tu palabra. Espíritu Santo, quita toda sabiduría humana, oh Dios, y ponga sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús, amén, oh Dios, y amén. Pueden sentarse. La culpabilidad del hombre, hermanos. Desde el principio, hermanos, de la creación, cuando Dios viene, hermanos, y el hombre y la mujer fallan ante Dios, hermanos, empieza la maldad a multiplicarse en la tierra, empieza el hombre, hermanos, a practicar la maldad, deleitándose en la maldad y acrecentando más la maldad, haciéndola más grande. Cuando Dios, hermanos, empieza y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando Dios viene, hermanos, y pone al hombre en el huerto del Edén, viene el hombre, falla, hermanos, viene Dios, lo quita y lo tira afuera. En la mentalidad del hombre, hermanos, a causa de su mente, a causa de su corazón erróneo, empieza pecando, empieza, hermanos, desviándose, haciendo en contra de lo que Dios había establecido, de lo que Dios les había dicho. El hombre, hermanos, se desordenó todo. Dios empieza, hermanos, hablándoles, diciéndoles que se volvieran, que volvieran a Dios, que hicieran lo que Dios dice, pero el hombre no lo hace. ¿Qué es lo que pasa hoy en día, iglesia? La culpabilidad del hombre, la culpa la tiene el hombre, no la tiene Dios. ¿Por qué razón? Desde el momento en que una persona, hermano, se le ha metido a su cabeza hacer algo que ofende a Dios, desde ese mismo momento
ya el hombre sabe que va a hacer lo malo. Ya sabe que va a hacer algo que va a ofender a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Hermanos, por la maldad que hay en el corazón, por la dura cerviz, porque la persona, hermano, no se vuelve a Dios. Por eso su mente queda entenebrecida, no tiene luz y solo sabe hacer lo malo, solo sabe apartarse de Dios, echarle la culpa a los demás. Porque las cosas visibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Desde que Dios, hermanos, empezó a tratar con el ser humano, Él se fue desviando, se fue alejando de Dios al ver que lo que Dios establecía era contrario a lo que el hombre estaba acostumbrado, a lo que el hombre quería. Así que viene Dios, hermanos, y empieza a tratar con el hombre. El hombre viene, hermanos, y se rebela contra Dios. Empieza el hombre apartándose cada día más de Dios. Empieza siendo dioses ajenos. Empieza, hermanos, a desviar su corazón y creer, hermanos, en su corazón de tener otras divinidades, a descarriar su alma. De modo que no tienen excusa. Hay muchos hermanos que hoy en día dicen: es que yo lo hice, pero que no sabía. Mentirosos. Cada quien, hermanos, es responsable de hacer el bien o de hacer el mal. Cada quien tiene una mente, tiene un cuerpo, tiene un espíritu, que el mismo Espíritu Santo y el mismo Dios habla a diario. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, el ser humano se apartó de Dios. Se fue, hermanos. Dijo: yo no quiero andar con Dios porque Dios es muy estricto. Dios quiere que hagamos esto y yo no puedo. Empieza el ser humano a reprochar, hermanos. Empieza el ser humano a querer, hermanos, echarle la culpa a Dios. Pues alguien no conoció a Dios, dice que no le glorificaron. Usted y yo, antes de venir al Evangelio, no sabíamos, hermanos, literalmente, no entendíamos por qué, cuál era la razón de nuestro vivir aquí en la tierra. Pensamos, hermanos, en deleitar nuestra vida, tener nuestras posesiones, creer otras cosas, hermanos, andar viajando de mundo en mundo. O sea, ¿cuántas cosas creíamos? Ahora, cuando Dios viene a nuestra vida y empieza el Espíritu Santo a hablar, a enseñar qué es lo que quiere, cambia nuestra mente. Cuando la misma palabra, hermanos, viene a nuestra vida y nos dice que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que en los cielos, cambia toda la trayectoria que teníamos. ¿Por qué? Porque miramos hacia el cielo, hacia arriba. Ya nuestra visión, nuestra mirada espiritual ya no la enfocamos en la tierra, sino que la enfocamos en los cielos. ¿Por qué razón? Porque así como Jesús mismo vino del cielo, descendió del cielo a entregar su vida en la tierra. ¿Para qué? Para limpiarnos, para salvarnos. Y dice que al tercer día resucitó. Dice que está a la diestra de Dios. Ese es el propósito nuestro. Vinimos a esta tierra, amada iglesia, con el propósito de entregarnos a Dios, de someternos a Dios. ¿Para qué? Para que un día estar con Él, así como Jesús lo dijo. Estar allá con Dios, hermanos. Pero muchos, hermanos, dice, profesaron ser sabios y se hicieron necios. El ser humano siempre ha querido buscar otro Dios. Siempre ha querido buscar, hermanos, y deleitar su vientre. Siempre ha querido confundir, hermanos, su propia vida. ¿Por qué? Porque no ha querido ser responsable y decir: es cierto, yo fallé en esto. Es cierto, en esta área estoy fallando y tengo que someterme a Dios, tengo que buscar de Dios. Eso nunca dice el ser humano. El ser humano lo que sabe decir es que no puedo, no soy perfecto. Es que nadie es perfecto. La misma palabra, la palabra dice allá en Hechos: no hay ningún justo ni aun uno. Y más abajo dice: no hay quien busque a Dios. Porque el problema, hermanos, es que si no busca a Dios, siempre va a vivir en la imperfección, siempre va a vivir en la carencia espiritual. Si no se somete a Dios, nunca va a poder brillar. Porque la misericordia de Dios sí se extiende. Dice la palabra en Jeremías, que dice que cada día son nuevas sus misericordias. Así que para un cristiano, cada día que pasa, cada día, hermanos, que viene entrando, es una bendición diferente la que Dios trae.
¿Qué tipo de bendición? La palabra. ¿Por qué, amada iglesia? Porque Dios viene a levantar, a limpiar un espíritu noble, un espíritu recto, para no desconcentrar nuestra vida, sino que darle el sentido que es para vivir. No viviendo, hermanos, en nuestro necio corazón diciendo, es que fulano era aquí, que vengan acá. No, somos nosotros. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Hermanos, cuando miró el ser humano que Dios, hermano, no se les mostraba como una estatua, como algo, empezó su corazón, empezó su mente a trabajar y dice, no, pero es que necesitamos algo que nuestros ojos miran. ¿Por qué? Porque el ser humano con lo que mira es ¿qué es lo que se llena? No es con el creer, sino con el mirar. A veces, hermanos, se canta, el Espíritu de Dios está aquí. Y a veces solo lo cantamos, pero a veces no nos ponemos a pensar, o no nos ponemos a sentir si es cierto o es mentira. ¿Por qué razón, hermanos? Porque a veces hay incredulidad de espíritu. Muchas personas, hermanos, no creen y dicen, puede ser que el Espíritu de Dios se derrame. Puede ser que el Espíritu de Dios venga y me sane. Puede ser que el Espíritu Santo llene mi vida. Puede ser. Y quedan con la pregunta, con la incógnita. Pero ¿qué es lo que pasa cuando usted y yo aprendemos a creer sin mirar? Sin mirar. Vamos a confiar, hermanos, en Dios. Y vamos a creer que Dios está obrando en nuestra vida. Y es ahí donde empieza el proceso. Empieza, hermanos, a Dios a obrar en nuestra vida. Y empieza a sacar el viejo hombre que estaba acostumbrado a solo mirar. Y viene el Espíritu Santo y pone el creer. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador. Personas, hermanos, que se levantaron como dioses, se levantaron como tremendos señorones, pidiendo, hermanos, que se les rindiera culto, pidiendo, hermanos, que ellos fueran los más grandes. Hay un ejemplo claro, el de Corea del Norte. Ellos no tienen otra divinidad más que el presidente. Dice que el presidente es todo, que si hablan de otro Dios los matan. Personas, hermanos, que en vez de darle las gracias a Dios que Dios lo creó, de honrar a Dios y darle la gloria a Dios, se la están dando a un hombre que no puede hacer nada, que lo único que sabe hacer es pecar y apartarse de Dios. El ser humano sin Dios no es nada. No puede alcanzar nada, no puede lograr nada. Por mucho que grite, por mucho que hable, no hace nada. La misma palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Cuando vemos, hermanos, esta palabra que dice que le dieron la gloria a la criatura antes que al Creador. ¿Cómo va a ser posible, hermanos? Por ejemplo, digamos que esta moto que está aquí, uno le va a dar la gloria a la moto. Sí, yo fui quien la creé, yo fui quien la hice. ¿Cómo va a ser posible, amada iglesia, que Dios, siendo el rey, siendo el soberano, hermanos, se va a postar ante nosotros? No suele ser así, no es así. Usted y yo tenemos la responsabilidad, tenemos el deber, hermanos, de adorar a Dios siempre, sobre todo. No debe de haber otro Dios en nuestro corazón. No debe de haber un altar diferente en nuestra vida. Debe ser claramente, hermanos, que Dios se siente en nuestro corazón, ya que cambiaron, hermanos, la verdad de Dios por la mentira. Porque el ser humano siempre ha vivido la mentira, nunca ha aprendido a confiar en Dios, se desvía y solo sabe echarle la culpa. No que por fulano de tal, por mi abuela, por mi mamá y por aquí. No, ama más la mentira, porque es lo que sacia su corazón. Ahora, como cristianos, hermanos, la mentira, usted entendemos, hermanos, que la mentira es lo contrario de la verdad. Se oponen dos palabras, hermanos, y se oponen dos obras, se oponen dos sentimientos. Cuando vivimos en la verdad, hermanos, tenemos claridad de lo que estamos haciendo. Sabemos conscientemente qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no le agrada. Pero cuando vivimos en mentira, hermanos, no somos seguros.
No tenemos una estabilidad, siempre hay una incógnita, siempre hay un puede ser, un tal vez, no lo sé. Siempre hay algo que no va a estar segura la persona. Cuando cambia, hermanos, la gloria de Dios, el hombre, y se la da, hermanos, se la da él mismo. Dice, yo lo voy a hacer así. Yo voy a establecer que fulano de tal va a hacer esto y esto solo para mí. Le quita, le roba la gloria a Dios. ¿Por qué, amada iglesia? No podemos nosotros entender, hermanos, a profundidad. Pero Dios sí, hermanos. Porque el ser humano se desvía tan fácil. Porque el ser humano es tan inestable. Es como cuando usted se para, hermanos, en la arena, rapidito va canteándose y va para los lados hasta que se va hundiendo. El ser humano solo no tiene un fundamento sólido. No lo tiene. Por eso es que se desvía. Por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el cual es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de su mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo asimismo la justa retribución debida a su extravío. Usted se recuerda ya en Sodoma y Gomorra qué pasó cuando aquellos ángeles fueron a la casa de Lot y fueron a sacar a Lot. ¿Por qué? Iba a caer fuego. Iba a caer fuego, hermanos, en Sodoma y Gomorra. Estos bandidos, hermanos, cuando llegaron los ángeles, ellos sabían que habían llegado. Lot viene y le dice, no, aquí están mis hijas, te las damos. No, es que nosotros queremos los ángeles. Necios. Necios por su corazón terco. Cuando Lot sale, hermanos, de Sodoma y Gomorra y llega al monte de Zoar, empieza a llover fuego y azufre del cielo y quema a todo Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasa? Esa misma generación se vino multiplicando, ese mismo pensamiento se viene extraviando. Desde allá, hermanos, desde Sodoma y Gomorra ha venido ese descontrol, que personas de su mismo género, hermanos, se gustan, se atreven, hermanos, a juntarse, a casarse cuando la Biblia lo prohíbe. ¿Por qué? Porque tienen su mente reprobada. El hombre es culpable, hermano. ¿Sabe por qué? Por no querer obedecer a Dios. Por eso es culpable. Por no querer rendirse ante Dios. Y como ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, hermanos. Al ver Dios que el ser humano solo la nariz, solo el pecado le apuntaba, a solo la maldad, que empezó a hacer Dios, dijo, no, hasta aquí nomás, cada quien va a recibir su justa retribución. ¿Y qué es la justa retribución? El pago que se le dará a cada quien en el último día, hermanos. Eso es lo que Dios ha establecido para toda aquella persona que no se entrega a Dios. Dios, hermanos, dice la palabra que Él extiende sus brazos de misericordia, pero al ser humano no le gusta eso. Al ser humano le gusta la vida loca, le gusta la vida alegre, le gusta andar parrandeando para arriba y para abajo, destruyendo su alma, viendo que los días se acortan, viendo, hermanos, que la vida es tan cortita, es como la nada. Hoy estamos vivos, mañana estamos muertos, y si no sometemos nuestra vida a Dios, ¿qué va a pasar? La Biblia lo menciona en Apocalipsis, hermanos, la muerte eterna, allá donde ya no hay escapatoria, donde ya no hay salida, donde que puede gritar el más gritón, que pueda tener 5 amplificadores y no va a ser sacado de ese lugar de tormento. Dios mismo dice que cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Aunque el hombre, hermano, se desvíe y todo, usted y yo como iglesia debemos de mantener lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque entendemos que si nos desviamos de Dios, no vamos a agradar a Dios, sino que más bien vamos a recibir sentencia, juicio de Dios. El mundo entero está reservado para juicio, hermanos. Una mente reprobada, hermano, no piensa algo bueno, no piensa algo de provecho, sino que solo basura, solo suciedad piensa, solo inmundicia en su mente. Pero una persona, hermanos, que tiene su mente fresca, que atesora y que ama a Dios, su mente viene en ideales de cómo ayudar, de cómo hacer que levante a otra persona, de darle ánimos, pensar en algo provechoso. Por eso, amada iglesia, Dios siempre ha tenido un remanente que se guarde, un remanente que guarde la verdad de Dios.
con estas situaciones que se dan.